Les recuerdo, yo soy el psicoterapeuta Gaciel Sayam, trabajo terapia de pareja, terapia familiar, trabajo la terapia individual y estamos en el desarrollo educativo, hacemos algunos trabajos, talleres, algunas conferencias psicoeducativas para el desarrollo humano. Entonces, el día de hoy pues es un tema muy lindo, que ahorita voy a decirles el título, ya está por ahí en el título de la presentación. Y que va muy relacionado a un tema que les gustó porque hubo mucha audiencia, porque hubo mucha gente visitando la página de YouTube, que es el Sanando el Vínculo con Mamá, y que ahora vamos a tocar el tema de Sanando el Vínculo con Papá. Y ese es un tema que a mí me emociona mucho, que me ha dejado muchísimo y que ha sido parte importante de mi desarrollo personal y de mi formación como terapeuta. Y que creo que en la cultura en la que tenemos, en el desarrollo familiar que nosotros tenemos como personas, la figura de papá y el vínculo con papá es muy importante. Y ahorita vamos a meter detallitos muy rápidos. Recuerden, no olviden, tenemos nuestra página de Facebook para que le den me gusta, para que se inscriban, para que compartan. También está el grupo de psicoterapeuta Gaciel Sayam. Algunos ya tenemos algunos miembros, ahí pueden subir frases que ustedes tengan, reflexiones, cuestiones, preguntas, ahí pueden subirlas, y el chiste es hacer una red de apoyo en la parte psicológica y en la parte emocional para que nos contengamos todos, entre todos, ¿sí? Y está también mi página de YouTube, mi canal. Por favor, ojalá puedan meterse, hay más videos relacionados en el desarrollo humano. Que tenemos reflexiones para el alma, tenemos libros para el alma, cuentos para el alma, cuentos narrados que tienen reflexiones muy bonitas, y tenemos frases para el alma, las frases que vamos juntando en el mes en la página. Después hacemos un video con ellas y ponemos música para que ustedes un día que tengan cansancio, que estén agobiados, que ocupen descansar, disfrutar una tarde, puedan escuchar esas. Todo se cortó un poquito, a ver si ahorita no se pierde la señal. Quiero felicitar a todos los papás hoy en su día, a todos los que nos ven, a todos aquellos que les vaya a llegar este video, que ojalá el día de hoy con esta reflexión puedan llevarse una introspección, y a todos ustedes que tienen un papá, que tienen ese contacto, que les interesa conectarse con papá, que hay algunos temas pendientes, que quizás no han recolocado cuál ha sido la función de sus papás, que quizás no han perdonado algunas cuestiones que ha habido de papá, que quizás no han tenido el encuentro con papá como ustedes hubieran querido. Ojalá este video pueda llegar a ustedes y les pueda dar un poquito de luz de cómo sería y cómo se desarrolla y cuál es la función de papá, y después unas tareas muy concretas acerca de cómo podemos ir sanando o mejorar este encuentro con nuestro papá, porque tiene una función muy muy importante. Y quiero iniciar con eso. Se dice en psicología que la figura paterna, el ser humano está formado por dos alas. Un ala que es la ala materna, que ya hemos hablado de ella en otros videos, y en otro lado está la otra ala que es la ala paterna, y que ambas alas conforman al ser humano para poderse desarrollar. Si nosotros tuvimos un vínculo dañado o abrupto o roto el vínculo con papá y mamá a muy temprana edad, o hubo una obstrucción en ese vínculo, se dice que se corta el flujo de vida. Entonces ocupamos de las dos alas, ocupamos de papá y mamá. Y entonces en nuestra cultura y en muchas otras, papá representa o define como aspectos en la vida, es decir, si yo necesito y requiero fuerza en la vida, de sentir seguridad, ese sería la ala de papá. Papá nos ayuda con su figura cuando somos muy pequeños, cuando todavía dependemos de esas figuras de vínculo primarios y primeros que son los padres. El papá representa precisamente la seguridad y representa el carácter y la vida. Es aquel que va a cuidar, fíjense bien, con toda su actitud y carácter, que el vínculo de mamá y el bebé estén a salvo. Entonces fíjense bien la figura, que aunque no es el primer vínculo del bebé, porque el primero es la mamá, sí mucho recae en él el peso y la responsabilidad de que el vínculo con mamá no se vea dañado. En la medida de que papá esté presente en el desarrollo del niño y en el nacimiento del niño, fíjense bien, es que en la medida que él esté presente es en el que puede estar este vínculo más sano, ¿sí? Entonces papá representa esa fuerza y resguarda y asegura esta parte que nos da carácter y decisión. Dicen por ahí, a veces los niños en las escuelas llegan, o en las terapias, es que mi niño viene muy sin carácter, mi hijo ha crecido como muy enclenque, muy débil, muy sin decisión. Y bueno,
Finalmente, cuando vemos dónde está la figura de papá, está ausente, y pues papá es el que nos da precisamente pues es decir, nos da el carácter, nos da la decisión. Si yo quiero mi decisión, ocupo permitirle en el discurso materno que también tome a su padre para que entonces pueda tener ese carácter y esa fuerza. Y bueno, el hijo tendrá que tomar a papá para poder tener carácter y decisión. Fíjense bien, esa es una figura y una ala muy importante tanto para niños pequeños como niñas pequeñas. También nos da la capacidad de estar en el vínculo con papá, nos da la capacidad de tener compromiso y responsabilidad. En un ratito más lo vamos a ver. Aquellos hombres y aquellas mujeres que están conectadas con la fuerza de su padre, la fuerza masculina, gustan y pueden sostener el compromiso de adultos. Si a veces nos cuesta mantener el compromiso en el trabajo, el compromiso con la pareja, tener el respeto y la confianza y la responsabilidad como adultos, eso quiere decir que ahí no hay un vínculo sano con papá, ha faltado. Ahorita vamos a ir trabajando cómo debe de ser el vínculo de papá, para los que son papás, para tener un apego mucho más seguro y más sano con sus hijos. Bien, vamos a continuar. Fíjense bien, cuando papá está presente en el nacimiento y está presente aún cuando la mamá y el niño acaba de nacer en el vínculo con mamá, gracias a que está el papá presente, el hijo a futuro, en 3 años, puede tener su deslinde. ¿Por qué? Porque si yo puedo entonces ver que mamá no es todo lo que yo pensaba, que de repente mamá puede causarme enojo, puedo frustrarme con mamá, cuando papá está presente y entonces yo poderme separar de mamá en ese ensayo de despegarme y aprender que yo no soy mamá y mamá no soy yo, cuando ya voy tomando mi identidad como niño, la figura que a mí me ayuda a sostenerme para esa parte es mi papá. Porque entonces en el conflicto con mi mamá y en el desligue con mi mamá, yo puedo sostenerme de otra figura que es mi papá. Imagínense aquellas familias o aquel papá que está ausente, que está solamente en el desarrollo laboral, que solamente está de proveedor, o que está a distancia física, o que es muy rígido y no hay un vínculo emocional. Yo no puedo despegarme de mi mamá, porque si yo me despego de mamá y me emancipo de ella o me pongo en conformidad con ella, me quedo solo. Entonces papá es donde me ayuda, ¿sí? Fíjense bien, desde ahí ayuda a que la mamá no se coma al niño, porque la mamá está enfocada también con la pareja, y el papá es aquel mediador que se pone en medio, aquel que permite hacer la separación del desvínculo. Ahora, fíjense bien, cuando es el primer hijo, el primogénito, normalmente el apego con la mamá se queda. Si la mamá se embaraza del segundo hijo, se llama psicodinámica familiar. Llega el segundo hijo, ¿se han fijado que el primer hijo o el mayor se encela? Sí, precisamente es por eso, porque va a ocupar, es el vínculo con mamá, todavía está pegado. Aquí es donde entra importante la figura de papá, porque es donde papá toma a su hijo con el que no se había vinculado porque estaba vinculado con la mamá, y entonces el papá toma a su niño y le dice: ven, porque mientras tu mamá está gestando a tu hermanito, está trayendo y conectando a tu hermano a la vida, yo me encargo de ti. Y en ese precisamente nacer el segundo hijo, que la mamá se concentra en el embarazo del segundo hijo, el niño mayor se desconecta de mamá y entiende que entonces el amor de mamá es compartido, no le pertenece, se reencuentra con su padre. Y entonces el papá completamente hace este movimiento para equilibrar el sistema. Esta mamá se queda con el embarazo y este niño se va con su papá y se vincula. Y entonces el niño toma esta figura paterna. Fíjense bien, el vínculo primario más importante es mamá, pero si no está papá, ese vínculo se hace un apego y se hace un apego tóxico. Fíjense la importancia de un papá. Defiende que mamá no se vuelva una cocodrilo y que no se coma al niño pequeño. Es importantísimo la figura de papá. Por eso cuando crecemos y papá estuvo ausente, sí podemos reclamar o sentir la sensación de: pues no estuviste aquí, nadie me defendió. Quizás mamá me comió, quizás me sentí ahogado y asfixiado por mamá. Y papá es donde tiene que entrar y poner una media en el vínculo porque él se hace cargo de mamá. Y segundo, yo me puedo desvincular de mamá y sentir que a cambio me sostiene papá. Me encanta porque pareciera que en la cultura mexicana no le hemos dado una posición al papá y tiene un juego muy importante en este juego de los vínculos familiares. Muy importante, es un eje fundamental.
que ahora poco más se está viendo, en algunas películas, en algunas series, ya se empieza a hablar más de la importancia del papá. Bueno, esto nos permite, la figura de papá nos permite enojarnos con la vida. Es donde a veces sí puedo no verlo todo positivo, porque puedo enojarme con mamá, y enojarme con mamá implica que puedo enojarme con la vida, que puedo sentir que no todo el tiempo está todo bien y que es correcto, y que por eso no me quedo desamparado. Hay una figura de autoridad, hay un Dios. Se dice que la figura de papá se representa depende de tu relación contigo, es con Dios. Tiene que ver desde aquí, que yo tenga papá puede ser que yo me permita enojarme con la vida y que pueda quedarme con él, con mi padre, ¿de acuerdo? Muy bien. Papá ayuda al consuelo de mi celo. Normalmente los hermanos que no tuvieron un vínculo con papá y que hubo muchos hijos, eso va con las familias que fueron de los 50 a los 80, que había muchos hijos dentro de las familias. Normalmente el padre era ausente porque estaba dedicado al trabajo, y segundo, pues en aquel tiempo se decía que de la función del papá solamente era una cuestión de provisión, ¿sí? Entonces, en estos hermanos donde había muchos hermanos y se peleaban el amor de mamá, se generó mucho la envidia. La figura paterna resuelve el síntoma o resuelve la sensación de envidia y de celos, porque con su presencia permite el compartir y permite el resolver. Jamás me quedo solo. La figura que siempre va a estar presente en muchas formas, siempre es la figura paterna, porque es el que se representa en este acompañamiento con el corazón roto. Es decir, la primera que nos rompe el corazón es mamá. Cuando descubro que yo no soy mamá, ni mamá soy yo. Y entonces quien resuelve este golpe tan duro de la vida, esta emancipación, es que entonces me consuela o me consuelo con un papá, con mi papá. Fíjense qué bonita visión del papá, de la cual no se habla y que es muy, muy importante y muy interesante, ¿sí? Ahora, fíjense bien, un niño o una niña necesita el amor de su padre para así saber amar a un hombre. Y así saber amarse a sí mismo antes que amar a una mujer. Saber conectarse a sí mismo. Fíjense bien, el hombre aprende, un niño, no sabe amarse si su papá no lo amó. Porque él se va a amar a sí mismo dependiendo cómo se vinculó con su papá. Yo de adulto me sabré conectar conmigo mismo y amarme a mí mismo, pero primero si yo supe vincularme con mi papá, porque a través de ese vínculo con mi papá sabré tener una relación conmigo mismo y sabré tener una relación con otros hombres en convivencia, y entonces podré amar a una mujer desde mi figura masculina. Pero entonces el primer amor que ocupo aprender es en el vínculo con mi papá. Fíjense la importancia de tener el vínculo con papá desde muy pequeños, y que no solamente sea un vínculo de provisión, sino que sea un vínculo afectivo de emociones entre mi papá y yo. ¿Cómo voy a saber conectarme con otros y conmigo mismo si no me conecté con mi papá? Mi papá es el que me va a enseñar esta forma, ¿sí? Para podernos amar a nosotros mismos como hombres. Ahora, en el caso de las niñas y las mujeres, pues necesito sentirme amada con mi padre para así poder saber elegir el amor de un compañero como pareja cuando crezca. Es decir, la figura en la que yo voy a aprender a amar a otro varón va a ser en la medida en la que yo obtuve o me pude vincular con mi padre. Ese es el primer ensayo. Desde ahí viene. Si yo como hija no he dado el paso, porque lo damos nosotros como hijos, los vínculos con papá no los sana papá, no llega a sanar los papás. Los hijos somos los que damos el paso para sanar papá. Y hasta que sano a papá, entonces hasta que aprendo a través de mi padre a aceptar el amor que me dio y después compensarlo conmigo misma, conmigo mismo, puedo elegir un hombre que entonces me sepa amar. Y entonces podré no exigirle tantas cosas que son de la exigencia de mi infancia. Fíjense qué padre, porque este vínculo con papá entonces nos lleva a dos cosas. Como varones, a amarnos a nosotros mismos y entonces poder amar después a la pareja. Y como mujer, nos lleva como mujer a poder amar, precisamente a poder elegir un hombre que me hable como papá. Fíjense bien, ahí claro las niñas tendrán o las mujeres que romper el vínculo con papá para poder elegir un varón, porque si están muy enamoradas o idealizadas todavía con el amor de papá, difícilmente van a poder elegir un hombre, porque si no van a querer siempre comparar a su papá con su pareja, y ese lugar está ocupado energéticamente. Hay que romper ese vínculo para poder elegir una pareja
que no va a ser idéntico a papá, pero que se va a parecer. Ahora, tareas concretas para sanar el vínculo. Ya vimos la importancia de papá. Ahora, tareas concretas que puedo hacer yo, porque ese paso es de nosotros para sanar el vínculo con papá. Primero, comprender y aceptar que quizás papá tuvo miedo de la paternidad. Tuvo miedo de tener sentido, fíjense bien, de ser papá. Porque rompió muchos aspectos personales para poder vincularse como un padre conmigo. Y eso es natural en el ser humano. No todos entramos de lleno, como desliz, a saber que esto es lo que quiero como papá. Si hay dudas, si hay miedos, aunque planifiquemos un hijo, siempre hay los miedos porque es algo que no te puedes formar, si no te vas a preparar, si no es algo que vas aprendiendo con la vida. Y es normal que papá tuviera miedo de tenernos. Entonces hay que comprender eso y aceptarlo. Y en este miedo que tenía de ser papá, puede que se haya mantenido en la ausencia. Y entonces haya depositado el desarrollo personal, fíjense bien, no en él, sino lo depositó en mamá. Y por eso nos entregó a mamá y él se deslindó emocionalmente. Porque aparte culturalmente, me voy a atrever a decirlo, en nuestra cultura creemos que quienes están listas y preparadas y nacen con eso de ser mamás son las mamás. Entonces papá en este miedo naturalmente de ser papá es que él mejor deposita la crianza en la mujer sin valorar precisamente su lugar. Otra tarea, identificar su historia con su padre y entender que nos dio lo que tuvo de su propia infancia. Papá tuvo un desligue que sea emocional con su papá y el papá de su papá y el abuelo del abuelo, y entonces papá pues no se puede conectar con nosotros. Entender su historia desde el amor que él se le enseñó a dar. Otra tarea para sanar el vínculo con papá es mirarlo tal como es. Ni subirlo como si fuera un héroe ni el hombre más perfecto idealizado, porque esos hombres se sienten solos. Y entonces ni tampoco mirarlo tan abajo, que a papá se le anuló, sino ver a papá en medio como es. Veo a papá vulnerable, es un ser humano, y también lo veo fuerte y es capaz de resistir. Esas dos cosas, esa media entre ver a papá, ni tan idealizado, porque tampoco soy un padre, ni tan minimizado, es lo ideal. Tener una visión neutra de mi papá, ¿sí? Otra tarea es, fíjense bien, acepto todo lo que hay en ti, papá, que viene de tu padre. Y te permito, y me permito yo, rechazar todo aquello que no es bueno para mí, que viene de tu padre. Fíjense bien. Acepto primero que me parezco a mi padre, tal como haya sido. Y después de que acepto que eso que esté en ti también esté en mí, es parte de mi programa personal y de mi herencia familiar, pero también tengo el derecho yo a rechazar todo aquello, fíjense bien, todo aquello que no me es bueno para mí, que en su tiempo fue bueno para él. Y entonces agradezco, papá, todo lo que eres, porque todo eso que eres fue necesario para que tú sobrevivieras en la familia y en la infancia que tú tuviste. Y gracias a que fuiste todo eso, que pusiste todas esas barreras, sobreviviste a tu infancia. Qué bonita percepción y qué realidad debemos de tomar ahora. También sería importante y valioso identificar, fíjense bien, los miedos de papá y las preocupaciones que tiene papá, ¿sí? Eso en su vida, en su infancia, eso nos ayuda a entender el contexto de papá. Y también comprender, fíjense bien, el apego que tuvo él con su madre. Quizás también fue un apego no resuelto, ya que mi papá no estuvo presente y entonces tiene un apego que no ha podido resolver con mamá, porque papá pudo haber ayudado, abuelo, pudo haber ayudado a resolver ese apego con mamá, ¿sí? Aceptar que no, otra tarea que pueden hacer es aceptar que no supo encontrar el lugar correcto entre tú y tu mamá. La realidad aquí pasa algo, es algo fuerte entre los papás, que el vínculo con la mamá y el hijo está asegurado, porque de ahí venimos, es el primer encuentro. Y en esta maravillosa pero muy apegada situación entre la madre y el hijo, la verdad es que el papá queda fuera. Y si no tuvo herramientas de pequeño, él no sabe encontrar su lugar en ese vínculo. Entonces, como no lo encuentra, a veces se va, porque no supo. Entonces, es válido que un tiempo quizás, que en el inicio que tú eras pequeño, en el encuentro de la familia, papá un tiempo no sepa cuál es su lugar y hay que encontrarlo. Y aquí muy importante la figura de mamá, porque es la que va a hacer el movimiento de alejar un poco al hijo para que entonces papá entre otra vez a la relación, ¿de acuerdo? Fíjense bien, y tampoco supo cuál era su lugar en la familia, ni en la pareja lo perdió, en su lugar,
ya no supo quién era, pero tampoco supo cuál era su lugar en la familia. Y entender esa complejidad es que podemos entenderlo y sanar el vínculo con él. Y que realmente, ¿qué creen? Lo vamos a entender cuando nosotros estemos como varones bajo la misma circunstancia, ¿verdad? Otra tarea es tomar tu lugar de pequeño. Aquí eres tú el pequeño y el adulto es él. Aun cuando fuese quien fuese, estudios tú tuvieras, él tuviera otra preparación, tuviera un oficio, en realidad la figura de autoridad es él y reconocerlo como tal, ¿sí? Y aceptar el amor que te dio, la manera en que te lo dio y en la cantidad que te lo dio y en la cantidad que él pudo, ¿sí? Fíjense bien esta frase y con esto casi voy terminando. Deja de darle a tu madre lo que tu padre no pudo darle. Fíjate bien, cuando tú te desconectas de esa tarea que crees que te has implantado y que salva a mamá y que la consuela, fíjate bien, cuando tú te quitas de ese lugar de compensar a mamá, le das un lugar a tu padre, le das el lugar de pareja. Reconoce el lugar de tu papá y deja que tu mamá se encargue de ella misma y de conseguir lo que requiere, no a través de ti, sino a través, fíjense bien, a través de la pareja, que es el que ella eligió para poder estar en conexión, para poder sanar sus heridas con su propio padre. No el hijo no entra en esa fórmula, el hijo no puede sanar a mamá. Y entonces en la medida que tú comprendas que tú no puedes sanar a mamá, que tú no puedes consolar a mamá, sino a quien ella eligió que la consolara fuera la pareja, entonces acomodas a papá y sanas tu vínculo automáticamente con papá. Fíjense, eso es padrísimo, es sistémico, me gusta mucho esa parte. Tareas personales para sanar no nada más a tu papá, sino a todos tus varones. Descubre la historia de tus varones, es decir, vete a ver cómo fueron sus vínculos con sus mamás, de tus tíos, tus abuelos, tus hermanos, tus primos, ¿sí? Y dale un lugar a cada varón, porque en nuestra cultura los varones han sido anulados. Han sido anulados primero emocionalmente, que es lo más fuerte, y segundo, han sido puestos nada más como objeto de trabajo. Y eso viene desde la conquista, desde la historia de nuestras culturas antiguas y desde la historia del desarrollo de México. En la antigüedad, los papás, las culturas, los padres de las etnias, de las culturas mexicas y demás, históricas, papá tenía un valor muy importante. Cuando llegan los españoles, automáticamente papá de esas familias indígenas son quitadas, los papás son esclavizados, son arrancados y de ser una figura muy importante no son nada, les arrancan su familia, los destierran. A las mujeres les quitan sus varones que eran de apoyo y que eran muy vinculados con sus hijos y las mujeres son violadas. Entonces fíjense bien, el mexicano es producto de una violación que tienen los españoles para con los mexicanos y al hombre, de ser un jefe de familia, lo dejan como un esclavo. Entonces desde la historia mexicana los padres han sido quitados en su lugar y eso se va replicando como una herencia familiar. Entonces la importancia de que tú, en la actualidad, indagues la historia de tu papá y de tus varones y entonces los acomodes donde van y les des el reconocimiento y así tú también obtienes tu propio reconocimiento como hombre o como mujer, reconoces tu parte masculina, que es muy importante para ser una mujer firme y decidida, ¿sí? Aunque cálida y sensible como mamá, ¿sí? No los idealices, a los varones no los idealices y no los invalides. Es importante que valides la emoción que pueda tener un varón, eso es muy importante. Mira con amor a tus varones y diles que tienen un lugar y una función muy profunda y muy amorosa y que requieres de ellos no solamente un objeto de dinero y provisión, sino también un objeto de vínculo y apego emocional. Eso es muy importante, que pongan esa imagen ustedes y le den ese permiso y que lo pidan, que se lo pidan a sus padres, que se lo pidan a sus varones, que se lo pidan a sus abuelos. Necesito de ti más amor y más vínculo. Eso los construye y les da un lugar. Pues eso fue lo que quería compartir hoy con ustedes. Espero les haya dejado algo, les haya nutrido, les haya dado luz y los pueda llevar a este trabajo intrapersonal, interpersonal, en el cual pueden redefinir su contexto y su relación con sus papás y con las figuras masculinas que han tenido. Vuelvo a repetir, el primer vínculo es la mamá, pero ese vínculo ocupa de un tercero que haga que esa relación no se vuelva tóxica. Y el que va a ayudar en mi desarrollo infantil para que mi relación con mamá no sea tóxica es la presencia afectiva y amorosa de papá.
y que papá tenga ese rol de autoridad. Entonces mi relación con mi madre no se vuelve tóxica. Fíjense bien, es como precisamente aquella, ¿qué será? ¿Cómo lo pondré? Como un químico, como aquella proteína, aquel mineral que se ocupa para que la fórmula se complete sana en el desarrollo del ser humano. La figura paterna es muy importante, su reconocimiento es muy importante y es la figura que nos da autoestima y seguridad personal. Deseo que ustedes y sus papás tengan un vínculo mucho más sano, que logren reencontrarse. A mí la vida me ha hecho reencontrar a mi padre, me dio ese regalo. Tenía yo, ese era uno de mis miedos en la infancia. Desde siempre, al ser adolescente, yo tenía miedo de no reencontrarme con mi papá. Y la vida me dio ese regalo que todavía hoy lo tengo, está aquí conmigo el día de hoy, festejando el Día del Padre. Y que puedo decir que he sanado ese vínculo antes de que la vida nos marque caminos distintos. Y por eso estoy muy agradecido con la vida. Ojalá ustedes, deseo con todo corazón que logren reivindicarse, que reencontrarse, vincularse con sus papás, porque entonces podrán alcanzar todos sus sueños y todas sus metas. Los quiero mucho, me dio gusto compartir nuevamente con ustedes hoy. No lo olviden, nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook, ahí estamos y ojalá podamos seguir compartiendo. Me gustaría, si tienen algunas preguntas, porque yo sé que este tema luego da preguntas, voy a revisar, si no pues damos por terminada la videollamada, pero quiero ver si tengo preguntas. Ay, Lupita, muchas gracias. Dice, felicidades, extraordinaria tu manera de explicarlo, de expresarlo. Muchas gracias, intento ser concreto, me apasiono y ser muy preciso. Moni, te quiero mucho, Moni, un saludo, que estés muy bien, hablamos más al ratito. Hay una gran amistad con la maestra Moni. Mucha gente que nos estuvo viendo. Estela, un gusto oírte, muchas gracias. Paco, que es mi editor, que es mi publicista, le agradezco muchísimo, siempre está en apoyo, recomendadísimo. Gracias por siempre estar, hermanito. Mi familia que me está escuchando, también muchas gracias. Creo que por acá abajo tengo un comentario. Déjenme irme para abajo. Victoria Flores Medina, wow, gracias, igual, wow, yo sorprendido de que me esté escuchando. Valentín Reyes, un director, un amigo, colega, director de una secundaria muy bueno, una persona que yo admiro mucho, un compañero, un amigo de la profesión de directivos escolares. Gracias, te admiro mucho, un aprecio. Gracias, bonita noche, Estela Gutiérrez. Bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, lo pueden aquí compartir y bueno, en la medida que pueda contesto. Propuestas de temas también, con mucho gusto, quien quiera que hablemos de algún tema en específico, con muchísimo gusto puedo seguir compartiendo y abrir otros temas más. Del tema de papá hay mucho, todavía puede haber otros temas por ahí. El maestro Alex Vega, un maestro de la Universidad Vasco de Quiroga, él es director de una carrera, lo estimo, nos hemos encontrado en el examen de titulación, un gusto, qué bueno tenerlo por aquí, maestro, y gracias, saludos. Que estén muy bien, disfruten el día con sus papás, yo voy a disfrutar el día con mi papá, y que en la manera que esté su papá, físicamente, espiritualmente, energéticamente, todo este trabajo de vínculo con papá puede ser, aunque papá ya no esté en este plano terrenal, ¿de acuerdo? O material. Este vínculo jamás se rompe. Recuerden que papá representa a Dios, por lo tanto es omnipotente. Es decir, papá es de las fuerzas de la vida que pueden estar en múltiples situaciones y que no necesariamente necesitas estar en el mundo material para poderlo sentir. Papá nunca nos abandona, papá es nuestra energía vital y papá es la seguridad y es el mundo en realidad. Entonces deseo que lo puedan reconocer así, los estimo, los quiero, que estén muy bien. Bonita tarde, hasta luego.